Dios les bendiga. Este es su programa Estación del Cielo y estamos en el segmento Mi experiencia con el Espíritu. Mi nombre es Cintia Tolentino, líder del ministerio y la CEO de Estación del Cielo, profeta y evangelista del Señor en formación. Y también tenemos aquí a... Mi nombre es Noeddy Tolentino, también soy líder del ministerio Only One y soy evangelista en formación. Amén. Hoy queremos contarles unas cuantas experiencias que tenemos acerca del Espíritu Santo. Este segmento es un segmento muy importante. Se motiva mucho a buscar la presencia del Señor cuando uno ve que otras personas han tenido experiencia con el Espíritu Santo. Entonces la persona se motiva a querer decir yo quiero también experimentar lo mismo, y este es uno de los objetivos que tenemos en este segmento. Así que yo voy a empezar contando mi primera experiencia que tengo hoy. Tengo muchas que el Espíritu me ha dado a escribir, otras que no he escrito todavía, pero me las trae a memoria. Y lo primero que quiero contarles es que una vez yo estaba orando en el techo de mi casa. A mí me gusta mucho orar ahí, siempre subo de vez en cuando, y cuando estoy orando allá arriba yo empiezo a caminar en todo el lugar, a cantar a Dios, a cantar alabanzas, a cantar adoración, y de un pronto se formó una oreja en las nubes. Eso fue impresionante porque yo nunca había vivido eso, de que se forme de que algo, no. Y déjenme decirle que es real, y fue una forma que Dios usó para hablarme, y lo que Él me quiso decir: yo estoy escuchando tu adoración. Entonces yo estoy muy entretenida y de un pronto miro hacia arriba y veo esa oreja que se forma, y yo dije: no, pero esto es increíble, esto es un oído. Entonces lo que entendí que Dios me estaba diciendo: yo estoy escuchando tu adoración. Y ahí fue que yo adoré ya. O sea, eso fue impresionante. Eso fue como un detalle que Dios tuvo conmigo. Amén, amén. O sea, eso realmente es importante cuando uno puede, con nuestros propios ojos espirituales, que el Señor esté escuchando y está oyendo nuestras oraciones, amén, nuestras adoraciones, y que pues Él lo está tomando por importancia. Amén. Una vez yo estaba orando y mucha gente me profetizaba sobre mi llamado. Me decía que yo era un evangelista y me decía: tú eres un evangelista. Que yo iba, o cualquier predicador que venía a la iglesia me decía: tú eres un evangelista, tú eres un evangelista. Pero yo decía amén, amén, y recibía la palabra, pero yo nunca creí que yo era un evangelista. O sea, siempre lo puse por duda, porque uno a veces no cree en lo que Dios puede depositar en uno. Entonces, es importante nosotros buscar la confirmación del Señor en todo lo que vayamos a hacer o en todo lo que vayamos a recibir. Entonces yo empecé a buscar la confirmación. Yo le decía: Señor, dime cuál es mi llamado, háblame. Dime si es verdad esto, que este es mi llamado. Dime si es verdad que yo soy un evangelista, aunque todos somos evangelistas. Pero una madrugada yo estaba orando y ahí yo entré en un éxtasis y yo pude sentir los pasos de un personaje, y yo sentí que él se paró detrás de mí. Yo esto no lo había comentado con una persona, y yo sentí ese personaje, ese celaje de una persona que se paró detrás de mí. Y ahí yo empecé como a sentirme en otro mundo, como en otra dimensión, que ya no era yo. O sea, ya yo no estaba ahí. Como en el mundo espiritual, sí, ya conectado. Señores, eso es, estar ahí es increíble, señores. Si uno no se quiere ir. No, y ahí ese personaje de mí me arropó como un manto. Wow. Me puso, yo decir, para que usted me entienda, como una sábana. Sí. Y la sábana decía evangelista. Y cuando yo volví en sí otra vez. O sea, que lo que Dios te estaba diciendo, no era que Él te puso el manto de evangelista. Sí, incluso que yo después de ahí, en mi ignorancia, seguí dudándolo, porque, señores, a veces no es fácil aceptarse, asumir el llamado. Pero el Señor me lo dijo tan así, tan visible, que realmente para mí fue muy importante, y ahora puedo afirmar que ese es mi llamado. Amén. Eso es muy importante, Noel. Y sabes qué, quiero agregarle algo a eso.
y es que hay personas que siempre están buscando que le profeticen, que le hablen. Hay un tema de la profecía y en el profecía vamos a hablar un poco acerca de eso. Y es que la gente anda buscando y cree, tú tienes que creer en lo que Dios te habla a través de un profeta, pero lo más importante es que Dios te hable a ti, exactamente, que Él te lo diga a ti. Yo realmente soy fiel creyente de que Dios me hable a mí directamente. Yo lo prefiero así. Yo acepto profecía, yo acepto palabra de Dios. Tiene que estar conforme lo que me digan a mí para yo recibirlo. Tiene que estar conforme a lo que Dios ya me dijo y a la palabra de Dios primeramente y a lo que ya Dios me dijo, porque cuando tú eres profeta se supone que tú escuchas la voz de Dios. Entonces, si un profeta viene a darte una palabra, esa palabra tiene que conformarse a las escrituras y a lo que ya Dios te dijo. Y no solamente eso, tu espíritu tiene testimonio que lo que te están diciendo es de Dios. No, y que esa palabra tampoco puede traer confusión a nuestras No, claro vidas, que no. ni distorsionar el plan que ya Dios ha venido formando a través de nosotros. Sí, no, y hay gente que se confunde, porque mira, hubo alguien que me contó una vez que fue una persona a darle una palabra de profecía. No, voy a dejar esta historia para el segmento de profecía. vamos, Mira, que yo iba a decir claro, también, manejar el iba a orden. decir también un caso que me pasó, pero Vamos a guardarlo, así que ya ustedes saben, en el segmento de profecía vamos a tener muchas historias también que contar con relación a las profecías. amén. Bien, mira, yo voy a contar otra experiencia. Y fue que la iglesia de nosotros tiene una segunda planta y en la segunda planta hay como un kiosco. Entonces, cuando nosotros siempre veníamos los viernes a orar a la iglesia, a veces nos pasábamos semanas. Y yo no recuerdo qué día fue realmente, pero fue un día de los que vinimos a orar. Entonces, cuando yo me iba a orar en las madrugadas, después a partir de las 12, yo me iba entonces para el kiosco de la iglesia. Entonces, cuando yo estoy allá, yo estoy sentada en el piso y yo en el espíritu vi un ángel con rostro de león que estaba parado abajo. Yo estoy arriba y él yo lo vi. Mire, ¿tú sabes por qué te digo que tenía rostro de león? La Biblia dice que David tenía hombres, tenía soldados, tenía lo que eran parte, tú sabes, del equipo de la batalla. No sé realmente cómo que se llama eso. Lo cierto es que los hombres de David tenía hombres que le servían, que tenían rostro de leones. Esos eran guardianes. O sea, quiere decir un ángel guardián que estaba ahí. Eso es impresionante. Yo he visto muchas cosas de Dios y he experimentado muchas cosas con ángeles, pero volvemos y decimos lo mismo. Lo que hemos experimentado está de acuerdo a la disposición que nosotros tenemos para que Dios nos hable y nos lleve a dimensionar. Mira, una vez yo estaba durmiendo. Esto fue una visión realmente. Y yo estaba quizás por la carga de los trabajos finales de la escuela, aunque no tiene justificación, estaba un poco alejado de Dios. Sí, claro. Y hubo una baja, sí, normal. Y yo estaba durmiendo. Me habló a través de una visión. Y lo que yo pude ver fue que me estaba llamando por teléfono. Y me decía, levántate. Entonces, cuando yo desperté, yo lo dejé pasar por alto. Pero luego yo empecé a darle mente, hasta que yo pude discernir qué era lo que el Señor me estaba diciendo a través de esa visión. Entonces yo entendí que el Señor me mandó a que yo volviera a levantarme otra vez. Wow. Y que no me descuidara de su presencia. Sí, no, porque esa es otra. Mira, yo creo que hay niveles de visiones, hay niveles de revelaciones. Te lo puedo decir por la experiencia. Hay niveles. Cuando tú empiezas a tener que tus visiones simplemente de la mente, de un pensamiento, o que tú lo ves en la mente, y tú esas visiones ya dejas de tenerlas en la mente, pero comienzas a tenerlas bajo un éxtasis, es porque tú estás en otro nivel de gloria. Es un nivel más profundo en el que tú estás más conectado. Entonces, realmente hay niveles para las visiones. Entonces, mira,
interpretaciones. Hay que tener ojo con eso, con el tema de las interpretaciones. Mira, nosotros tenemos tantos temas importantes que hablar. Están las interpretaciones de las visiones, de los sueños, la voz, cómo conocer la voz de Dios. Eso es de lo de la voz de Dios, lo vamos a hablar en el segmento de profecía. Ahí es que ese tema va a quedar. Esperen, señores, eso viene impresionante. Mira, la que para ahora. Esto es una experiencia que yo viví en la iglesia también. Y fue que yo estaba orando dentro, estaba abajo en la iglesia. Siempre me gusta como quedarme en la parte del altar cuando amanecemos en la iglesia. Y cuando yo estaba ahí, yo me quedé en la silla. O sea, yo me arrodillé en la silla y como que me senté al lado de la silla. Y de un pronto y vino un ángel y me trajo una información que no le puedo dar porque es personal. Pero el ángel vino y me trajo una información. Pero ese ángel era diferente de todos los demás. Entonces yo sí le pregunté al Señor, ¿quién estaba allí? Porque yo pregunto, miren, claro, si hay una cosa que el Espíritu Santo conoce de mí es que sabe que yo soy muy preguntona. Yo todo lo pregunto, me gusta aprender, me gusta darle sentido a lo que estoy viendo, me gusta conocer cosas nuevas. Y esa es una de las cosas también que me ha ayudado mucho a dimensionar la curiosidad de ver, de averiguar. Entonces la curiosidad, aparte de que yo he pasado por miedo, por temor, la curiosidad me ha llevado. Entonces el Espíritu Santo me dijo, Gabriel estuvo aquí. Wow. Gabriel fue el que habló con Daniel. Yo me sentí, wow, Dios mío, eso fue un privilegio para mí. Yo dije, Dios mío, Dios me ama tanto que me mandó. Usted sabe las veces que Dios le mandaba a Gabriel a usted a darle una información y usted no lo conoce porque usted no quiere dimensionar, sí, porque usted no quiere profundizar. Entonces, no, hay gente que cree que preguntarle al Señor lo hace menos o lo hace con menos capacidad, pero a veces preguntar es de sabio. Claro, y te digo una cosa, Noelia, a veces también no es solamente eso, sino que no solamente que no preguntan, sino que no muestran interés de conocer. Sí. Falta de interés. Dios te dio un sueño, ya tú te quedaste ahí en el sueño, ya tú no averiguas nada, ya tú te quedas ahí. Entonces tú tienes que aprender a soñar, tienes que aprender a desarrollarte, a ver más allá de tus narices, a querer crecer, a querer experimentar. Entonces cuando Dios ve esa hambre, te ayuda a llegar a tomar ese camino. Pero muchas personas, muchos cristianos no viven experiencia, porque si Dios le da un sueño, le da una visión, ellos ignoran lo que están viendo. No le preguntan, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene esto que ver? Mira, cuando yo comencé, yo preguntaba todo. Yo decía, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación de esto? Y cuando Dios me daba la interpretación, yo iba de una vez a escribirla, para que no se me olvidara, porque si venía una gente a contarme un sueño, yo sabía cómo más o menos se lo iba a interpretar. Y déjame decirte que el mejor intérprete de los sueños es la Biblia, porque en la Biblia dice lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta. Entonces tú más o menos puedes relacionar las cosas que ven en los sueños con las escrituras. La Biblia es nuestro manual, nuestra guía. Amén, amén, así es. Mira, una vez yo estaba orando en mi casa y yo entré en un estado de entre sueños y despierto, y yo pude ver en una visión 5 haitianos fuera de mi casa. O sea, vi mi casa oscura y afuera vi 5 haitianos. Eran 3 mujeres bien gordas y 2 hombres flacos pero altos. Y yo vi esa visión. Ellos estaban afuera planeando cómo entrar a mi casa, pero yo mi ignorancia quizás pensé que eran unos ladrones que querían entrar a mi casa o algo así. Y varias semanas después yo estaba orando en mi casa de tarde y el Espíritu Santo trajo a memoria ese sueño. Y yo empecé a preguntarle al Señor qué significaba ese sueño, que si eran ladrones, que me dijera para yo ponerme a orar por cobertura de mi casa, claro, y de mi familia. Y el Espíritu Santo me dijo, son 5 que quieren entrar a tu casa y están planeando cómo entrar. Y ahí yo empecé a orar, y yo le dije al Espíritu Santo, ¿cómo se llaman? Porque yo no puedo decirle 5 demonios no pueden entrar a mi casa. Tengo que saber cómo se llaman para yo poder reprenderlos.
Sí. Y ahí el Espíritu Santo me los nombró por nombre y yo entré en una lucha con esos 5 demonios. Yo duré 5 días, señores, luchando con cada uno. Al 5.º día vino el Espíritu Santo, puedo discernirlo así porque fue realmente ese celaje que no te lo puedo imaginar, no te lo puedo explicar. Y se paró frente a mí y yo tenía el último demonio, que era una mujer gorda, frente a mí. Y vino ese celaje y puso una espada de por medio. Wow. Y le hizo frente de mí y lo partió por el medio. Y ahí yo entendí que ya yo había terminado la lucha con esos 5 demonios. Y que le había prohibido, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, que esa es nuestra mejor ayuda que tenemos. Amén, para así nosotros es. pelear contra el mundo de las tinieblas. Pude entender que ya esos demonios no tenían potestad de entrar a mi casa. Amén. Mira, eso me recuerda una experiencia que yo viví hace un tiempo. Yo vivo en un edificio de 3 plantas y tiene 6 apartamentos. Yo vivo en la primera y tengo un apartamento que está enfrente. Yo estaba en las madrugadas, eran como las 3 de la mañana alrededor. Yo me quedé como dormida en el piso. Yo estaba orando y me quedé como dormida. Y yo entro en un éxtasis. Y en yo siento que alguien me está acariciando aquí el pelo. Wow. Yo siento que es el Espíritu Santo. Yo creo que es el Espíritu. Yo creo que es un ángel. Eso fue lo que yo pensé. Pero era un demonio. Cuando yo abro los ojos espirituales que miro, el demonio se espanta y se echa para atrás. Yo salgo de mi cuerpo a pelear con el demonio y empiezo a echarlo fuera. Ese demonio anduvo la casa mía entera, las habitaciones, el baño, la sala, el comedor. No se quería ir. Y después cuando salgo afuera, salgo al pasillo del edificio y cuando salgo en el espíritu, le estoy contando, esto no fue que yo salí en mi carne, no, eso fue en el espíritu, yo salí al pasillo y estaba hablando con el demonio y le dije, sal de este edificio porque tú no tienes control aquí. Entonces había en el apartamento que está enfrente, allá, yo le dije, no, tú no puedes entrar ahí. Y el Espíritu Santo me dijo, sí, él tiene derecho a entrar ahí. Él puede entrar ahí. O sea, él no podía, él entró a mi casa y salió de mi casa porque lo echamos fuera. Pero él pudo entrar a la casa de la otra persona que estaba ahí. ¿Por qué? Porque había una legalidad. Había una permisión. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas. Y mira que en ese apartamento era cristiano. Entonces, a veces somos cristianos, somos hijos de Dios, somos personas que estamos orando, pero a veces hay brechas abiertas que le dan legalidad a los demonios. Cuando tú cometes una falta, mira, cualquiera de los frutos de los deseos de la carne que tú estés cometiendo es una brecha que tú abres, ya sea la mentira, ya sea la fornicación, es un derecho, es una legalidad. La falta de oración, la falta de ayuno son una brecha donde el enemigo aprovecha y entra. Porque, óyeme, déjame decirte, el diablo no duerme. El diablo no coge el receso. Él no tiene hora. No, mi amor, él no tiene hora de almuerzo. Él no tiene hora de siesta. Entonces, si él no tiene hora de siesta, ¿por qué nosotros tenemos que tener? Tenemos que estar pendiente, vigilante. Cualquier cosa, saber discernir cuándo es el diablo que te la está mandando. Porque por eso que mucha gente está, por eso, ¿qué dijo Jesús? No ignoren las maquinaciones del enemigo, no la ignoren. ¿Por qué? Porque el que tú menos crees viene y te tira vamos a decir, como dominicana, un gancho te tira. Y tú caes. Sabes que es el diablo que lo está mandando, porque tú dirás, no, porque eso no es una cosa del otro mundo, no es una cosa del otro mundo, pero ahorita viene y se arma el problemón. Y el diablo entra a tu casa. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Amén, ¿no? Y que tenemos que saber que Dios ha depositado una autoridad en nosotros. Amén. Y saber que tenemos que cerrarle todas las brechas al enemigo. Todas. Y tener cuidado, ¿no? Y que hay gente también que piensa que quizás pequeño, pero no hay pecado pequeño. Pecado es pecado como quiera. Amén. Y hay que saber cómo hacer que nosotros no caigamos en pecados, para nosotros no abrirle esa puerta al enemigo. Amén. Mira, yo quiero resaltar la importancia que hay de orar en la iglesia, Amén. en el templo, porque ahí también está la presencia de Dios siempre, 24 siempre.
24/7. Amén. Y está ahí su presencia siempre, Él está ahí, es su casa y es donde Él mora y habita. Y una tarde yo estaba orando allá en la iglesia y yo estaba de rodillas y el Espíritu Santo me dijo que me pusiera en una posición de humillación. Sí, claro. En la posición que Él me dijo que me pusiera. Mira, Noendi, esa es otra cosa que la gente tiene que entender, a saber la posición en la que el Espíritu Santo quiere que tú ores. Amén, así es. Y yo me puse en esa posición y ahí yo empecé a orar, y llegó un momento donde el Espíritu Santo me dijo, háblame con el corazón. Amén. Y Wow. yo me quedé en silencio y empecé a hablarle desde mi corazón. Empecé a llorar, pero yo no estaba hablando nada, o sea, mi corazón estaba hablando. Sí, en el Y, Espíritu. sí, y entonces ahí yo entré en un éxtasis y ahí salí de mi cuerpo y empecé a caminar, o sea, mi cuerpo en el mundo espiritual empezó a caminar por toda la iglesia. En el Espíritu tú Amén, empezaste a caminar. empecé a caminar y ahí delante y detrás de mí iban iban ángeles y yo recuerdo que era tan poderoso lo que yo estaba viviendo que cuando yo salí de mi cuerpo yo estaba como pensando qué pasó. Sí. O sea, fue una de las primeras experiencias fuertes que yo tuve. Yo estaba diciendo, yo incluso me senté en una silla a pensar qué fue lo que pasó. Mira, no hay una cosa más tremenda que tú te dirijas hasta para la posición en la que tú vas a orar. Hay momentos en los que tienes que doblar rodillas, pero hay momentos en los que Dios quiere que tú te tires en el piso y entres en relajación y en quietud, porque Él va a tener un trato contigo. No siempre, si tú te mantienes rígido y muy tenso, como resistiendo todo el tiempo, el Espíritu Santo, resistiendo con fuerza, queriendo orar a tu forma y no a la forma de Él. Te lo digo porque eso fue algo que fue una de las primeras cosas que el Señor me llevó a hacer. Y es a dejarme guiar por Él en las posiciones en las que Él quería que yo orara. Y también en la forma. En la posición, porque no todo el tiempo Él te quiere de rodillas. En que Él te va a decir, mira, yo quiero que tú te acuestes en el piso y te quedes ahí. Hay momentos en los que Él te va a decir, mira, yo no quiero que tú intercedas hoy, yo solamente quiero que tú adores. Y hay momentos que te va a decir, yo solamente quiero silencio, no quiero que hables, no quiero que digas nada. Entonces, si tú no le das la oportunidad de que Él te dirija, porque Él es el que sabe, tú no estás en el mundo espiritual para conocer allí, Él es quien lo sabe. Él sabe cuál es el momento. Mira, por eso dijo Jesús, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero mira cómo lo dice la versión TLA. Es la hora en que los adoradores que van a adorar al Padre es necesario que le adoren por el Espíritu Santo, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Si miras también en Hechos capítulo 1 dice que Jesús le dio mandamiento a los discípulos por el Espíritu Santo. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo, porque Él es que sabe lo que tú tienes que hacer para llegar ahí. Cuando tú entras a un empleo, entras a un trabajo, guiar por el gerente. Amén, así es. Porque el gerente es el que sabe cómo que tú vas a manejar la empresa, cómo que tú vas a manejar el cargo, cómo es que hacer las cosas. Pues es lo mismo con Dios. Cuando tú vas a orar, tienes que arrodillarte. Si el Espíritu Santo, ven, vamos a orar. Así es que yo lo hago. Vamos a orar. Dime qué tú quieres que hagamos hoy. Y Él te va a instruir y te va a decir, mira, hoy yo solamente quiero que tú. Y a Él se le puede ir el tiempo en eso. O te va a decir, mira, hoy yo nada más quiero que tú hagas silencio. Y aprendas a descansar en su presencia. Yo he descansado, en su presencia. Mira, yo he estado muchas veces muy cansada, muy estresada, pero aún así voy y le digo, Señor, yo estoy cansada, pero yo voy a estar en tu presencia. Y voy, me quedo ahí en su presencia y estoy hablando con Él, le estoy contando, le estoy contando problemas y situaciones que estamos viviendo en nuestro entorno, cómo manejarlas, qué debemos nosotros hacer. Y en ese tiempo entro en una paz, en una atmósfera de Dios, que se va todo cansancio y me paro de ahí como si yo hubiera dormido, mira, en el hueco de su mano.
Entonces, tenemos que aprender a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo en la oración, ¿no? Mira, acordándome ahora de una experiencia que tuve o sea, yo estaba corriendo y me caí. Tuve 2 golpes aquí en la rodilla porque caí de rodillas Sí. y no me podía arrodillar. Y no me podía arrodillar ahora. Y yo le decía, o sea, parado, yo dije, Señor, ayúdame, por favor, sáname esto. O sea, empecé a me sanar la rodilla para poder arrodillarme, Amén. porque como me arrodilla. Y yo empecé a orar así, puse una adoración. Y cuando puse la adoración, yo empecé a adorar, o sea, levanté las manos y me quedé quieto y estaba cantando la adoración. Y cuando yo terminé de todo eso, yo prendí la luz para arreglar mi cama, para acostarme, era de noche. Y cuando prendo la luz, yo tenía un pantalón corto, no me veo nada en la rodilla. Amén. Y yo dije, pero ven acá. Y me empecé a revisar, yo dije, pero ven acá. Entonces ahora me acuerda esto, a que tú una vez te cortaste la mano Sí. y el Espíritu Santo te sana. Amén, sí. Entonces es increíble lo que el Espíritu Santo puede hacer. No, y no solamente eso, miren, yo vine a orar un día a las 3 de la tarde y me picó una abeja en ese brazo. Ay, ay, ay. Y eso ya usted sabe, ese brazo era para arriba que iba. Entonces el brazo no se me hinchó, pero me quedaron como grumitos y la piel me quedó como feíta, así como, digamos que tal vez fue el producto, lo que queda de la picada ahí. Entonces yo estaba en mi casa orando un día a las 3, le dije, Señor, y yo no podía casi ni levantar el brazo, me dolía, no era este. Yo casi no lo podía levantar porque cuando hacía, pero cuando hacía así me dolía. Entonces yo tenía que levantar las manos para adorar. Le dije, Señor, mira, si tú quieres, sana. Y yo sentí que alguien vino y me tocó el brazo. Mire, todo lo que yo tenía ahí, todas las marquitas, todo el dolor, todo se me fue. Todo se me fue. Y otra vez me picó una abeja en una mano, aquí en la iglesia. Y yo le dije, Señor, no permita que esta mano crezca, porque ahí sí es verdad. Administrando, no es fácil no pararte en el altar con esa mano, eso llama la atención de la gente. Entonces, mira, hermano, la mano nunca se me hinchó, nunca le pasó nada de nada. Son muchas las veces que yo misma he experimentado sanidad de parte de Dios. Y tú sabes que no es. Una vez yo estaba muy congestionada, muy congestionada. Yo no podía orar porque yo sufría de asma tiempo atrás, cuando yo era. Esa noche eso fue una enviación del diablo, porque cuando uno tiene asma, uno no puede hablar. Mira, tú no puedes hablar ni internamente ni afuera, no hay forma. Y yo no podía dormir, no podía orar, no podía hacer nada. Y le dije, Señor, si tú quieres, sáname, porque yo no puedo orar. Y mire, yo sentí que vino un fuego que me quemó todo esto aquí. Y eso se me fue, y yo volví a orar y estaba normal. Y al rato cuando terminé, bien, y me levanté muy bien. Usted tiene que aprender también a querer experimentar sanidades de parte de Dios, porque cuando usted va a vender un producto, si usted no lo ha usado primero, usted no tiene testimonio acerca de eso. Sí. Entonces lo primero que tenemos que experimentar la sanidad y los milagros del Señor somos nosotros mismos. Para nosotros comenzar a fomentar nuestra fe, la fe es un don que hay que desarrollar. Que todos los dones, Dios te da un don, tú lo tienes que desarrollar. Tú tienes el don de la fe, tienes que desarrollarlo y empezar a creer en cosas sin límites, porque Dios no tiene límites. No, claro, y como yo le puedo profetizar a alguien, le puedo hablar de que tenemos un Dios que sana cuando Él nunca me ha sanado a mí. Amén. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos que realmente las experiencias hayan sido de edificación para ustedes y que despierte en ustedes ese deseo de profundizar, de dimensionar en el Señor. Si de las personas que nos están mirando hay alguien que no ha recibido a Jesús y quiere recibir a Jesús en su corazón, porque este video, estas enseñanzas, todo lo que hemos hablado ha tocado tu corazón, voy a hacer la oración de fe, así que repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, el que es y el que ha de venir. Amén. Nosotros felicitamos a las personas que hicieron esta oración. Amén. Ya tú sabes, lo único, el siguiente paso es, ya recibiste a Jesús, busca una iglesia donde congregarte cerca de donde vives.
es lo que te recomendamos y comienza a vivir tu nueva vida en Cristo y ¿cómo que se dice? A seguir, a querer, cáele atrás a estas experiencias. Amén. A querer entrar en esa Claro, búsqueda. exacto, que Amén. se te despierte un hambre de Dios. Amén. Así que ya ustedes saben, Cintia Tolentino, él es Noendi Tolentino, evangelista y profeta del Señor. Así que síguenos en las redes sociales, Cintia Tolentino, Noendi Tolentino, Estación del Cielo y el Ministerio All in One. Estamos en la calle ministrando al Señor. Comparte este video, dale like, comenta y promocionalo porque alguien debe de querer escuchar estas cosas, motivarse. Así que Dios te bendiga, Cristo te ama. Recuerda que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. Nos vemos en el próximo video.